Bienvenidos a Confesiones de Infidelidad. Comencemos con la historia de hoy. 7 años. 7 años de matrimonio. Y jamás pensé que descubriría una faceta de mi esposa, Emma, que desconocía por completo. Nos conocimos en la universidad, y desde el primer día, no podía pensar en otra cosa. La amé con pasión, construí mi vida a su alrededor y confié en ella con todo mi corazón. Poco imaginaba que esa confianza se vería tan afectada que mi perspectiva del mundo cambiaría para siempre. Supongo que todo empezó de forma tan inocente. Un viernes por la noche, llegó a casa con una expresión de entusiasmo inusual. Se sentó frente a mí en la mesa, con los ojos brillantes. «No te lo vas a creer», dijo con una sonrisa. «¿Adivina qué?», pregunté, divertido por su entusiasmo. Lily cree que debería apuntarme a su gimnasio. Dice que es justo lo que necesito para salir de esta situación. No sé. Esta sensación de estancamiento. Algo diferente. Quizás hasta sea divertido, dijo, encogiéndose de hombros. Emma y yo siempre habíamos sido un poco introvertidos. Nos gustaban nuestras cenas tranquilas, las noches de cine y los fines de semana relajados, pero pensé que no había nada de malo en que se apuntara a un gimnasio. Además, es sano. ¿No? Suena bien, la verdad, dije asintiendo. Ella sonrió aún más y me dio un beso rápido, y ahí quedó la cosa. Fue como si se hubiera encendido una chispa en ella. De repente, tenía un nuevo brío, una energía diferente. Durante un tiempo, fue solo eso, una rutina. Iba al gimnasio después del trabajo, volvía a casa cansada pero extrañamente eufórica. Hablaba de sus entrenamientos y de cómo Mike la ayudaba a mejorar su técnica, animándola a superarse. «¿Mike? ¿Tu entrenador personal?», le pregunté una noche. «Sí», respondió con naturalidad. «También es el entrenador de Lily. Dice que es muy bueno en lo que hace». Al principio, no le di mucha importancia. Mike era solo un nombre, una persona que existía únicamente dentro de los límites de su rutina de gimnasio. Pero en las semanas siguientes, las visitas al gimnasio se convirtieron en largas horas fuera de casa. Pasaba casi 2 horas en el gimnasio, volvía a casa sonrojada, y a veces incluso notaba pequeñas marcas rojas en sus hombros y cuello. Una noche, mientras se preparaba para ducharse, vi un moretón particularmente grande, casi oculto bajo su camiseta. «Oye», le dije, intentando sonar amable, «¿te has hecho daño?». Dio un respingo y se cubrió rápidamente. «Oh, no es nada. Solo un entrenamiento duro». Cuanto más lo pensaba, más incómodo me sentía. Pero ella me daba un beso, me decía que estaba cansada y se metía en la cama. Y cada noche, mientras yacía a su lado, me encontraba despierto, atormentado por una creciente sensación de pavor. No era solo el gimnasio. Era Lily. No me caía bien. Se había divorciado 2 veces, ambas por haber engañado a sus maridos. Era un poco promiscua, pero ella y Emma eran amigas desde la universidad, así que no podía hacer mucho para impedir que salieran juntas. Sin embargo, en los últimos meses, Emma y Lily habían estado pasando cada vez más tiempo juntas, saliendo en noches de chicas después del gimnasio. Empecé a sospechar que había algo más que solo entrenar y cenar con amigas. La confronté una noche cuando llegó tarde a casa, con el pelo revuelto y oliendo ligeramente a algo desconocido. «Emma, ¿de verdad tienes que salir todas las noches? Ya casi no pasamos tiempo juntas». Me miró, con el rostro ensombrecido por la frustración. «¿Qué dices, Chris? Yo también necesito tiempo para mí. ¿Sabes lo aburrida que he estado últimamente?». Lo dejé pasar, pero mi instinto me decía que algo no andaba bien. Una noche, Emma y yo decidimos salir a cenar y dar un paseo por el barrio. Fue agradable. Un respiro del estrés, una oportunidad para disfrutar de algo de normalidad. Mientras caminábamos por la calle cerca de mi oficina, la vi. Melissa, la mujer del restaurante, estaba parada afuera, cerrando. Mentiría si dijera que no la había visto. Trabajaba en el pequeño restaurante junto a mi oficina y cada vez que pasaba o entraba a almorzar, me regalaba una sonrisa. Al principio era un poco tímida, pero con el paso de las semanas,
Se hizo evidente que había algo más en su mirada. Sus saludos eran cálidos, siempre con un toque de encanto especial, y me preguntaba cómo me había ido el día, entablando una conversación trivial que se volvía cada vez más personal. Era atractiva, sin duda. Ojos oscuros, una risa fácil y una seguridad que llamaba la atención. Pero para mí, ahí terminaba todo. Amaba a Emma. Eso nunca estuvo en duda. Así que ignoré sus coqueteos, respondiendo de forma amable pero breve. No quería darle una impresión equivocada. Melissa levantó la vista justo cuando pasamos y sus ojos se posaron en mí. La saludé cortésmente con un gesto de cabeza y un rápido, hola, pero no me detuve. Oh, Emma, dije, recordando mis modales. Ella es Melissa. Vengo a este restaurante a almorzar a veces. Es la que está en la caja. Melissa, ella es mi esposa, Emma. El rostro de Melissa cambió casi imperceptiblemente al ver a Emma. Se quedó paralizada un segundo, con la boca entreabierta y los ojos muy abiertos, con una expresión que parecía de sorpresa, pero rápidamente la disimuló con una sonrisa. Mucho gusto, Emma, dijo con voz amable pero un poco distante. Emma sonrió cortésmente, y no nos quedamos más que un momento antes de que nos despidiéramos y acompañara a Emma calle abajo. Sentí un gran alivio cuando estuvimos fuera del alcance del oído. Hubiera sido incómodo que Emma se diera cuenta de los coqueteos de Melissa. Era lo último que quería en ese momento. Esa noche, después de que Emma se acostara, mi teléfono vibró con un número desconocido. Contesté, frunciendo el ceño al ver el mensaje. Hola, soy Melissa. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo una oleada de fastidio. ¿Por qué me contactaba ahora y cómo había conseguido mi número? Le respondí lo más educadamente posible, pidiéndole que no me molestara. Un minuto después, mi teléfono vibró de nuevo. Por favor, Chris, necesito hablar contigo. Es importante. El tono de su mensaje me hizo dudar. Había una urgencia, una seriedad que no esperaba. En contra de mi buen juicio, le respondí, de acuerdo. ¿Qué pasa? Me preguntó si podíamos vernos en persona, alegando que no era algo que pudiera decir por teléfono. Dudé en ignorarla por completo, pero algo dentro de mí no me dejaba en paz. Tenía la sensación, una extraña e incómoda sensación, de que tal vez debería escucharla. Así que acepté y quedamos en vernos al día siguiente en una cafetería cercana. Cuando llegué, ya estaba allí, sentada junto a la ventana, con aspecto inquieto. Levantó la vista cuando entré y su rostro se iluminó con una expresión de alivio. Gracias por venir, dijo en voz baja, indicándome que me sentara. Melissa. No sé de qué se trata, dije con firmeza. Pero no me gusta que me contactes fuera de horario. Sabes que estoy casada. Ella asintió rápidamente. Lo sé, y lo siento. Créeme, no quería causar problemas, pero hay algo que debes saber sobre tu esposa. Todo mi cuerpo se tensó. La habitación pareció oscurecerse mientras la miraba, esperando a que continuara. No es fácil decir esto, empezó. Pero la he visto con otra persona. No me di cuenta de que era tu esposa hasta anoche, pero la conozco del gimnasio. Viene al gimnasio a menudo, continuó Melissa. Pero no es solo ella. Hay otra mujer que siempre está con ella, añadió Melissa. Es Lily, dije, sintiendo un nudo en el estómago. Esa mujer, Lily, siempre está con un entrenador personal. Son pareja, creo, añadió Melissa. ¿Y tu esposa? Ella también suele estar con otro hombre. También es entrenador, y creo que es amigo del novio de Lily. Los cuatro siempre están juntos, entrenando, riendo, pasando tiempo en grupo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo al asimilar sus palabras. La he visto besándose con este chico, dijo Melissa en voz baja. Se me heló la sangre, como si se me hubiera caído del pecho. Apenas las oí, pero me impactaron más que nada que hubiera sentido jamás. ¿Qué? ¿Qué viste exactamente? Pregunté en un susurro, como si hablar en voz alta lo hiciera demasiado real. Melissa respiró hondo antes de continuar. Los vi un par de veces en el aparcamiento. Ella estaba con él y se besaban. No era un simple beso de amigos,
Chris. Era algo más. El pulso se me aceleró al comprender sus palabras. Todo encajó. Cada prueba que había estado ignorando de repente cobró sentido. Los moretones que había visto en su cuerpo, las largas horas que pasaba fuera, las incontables noches de chicas con Lily. Las señales habían estado ahí desde el principio y ya no podía ignorarlas. Emma me estaba engañando. Al día siguiente decidí tomar cartas en el asunto. Salí temprano del trabajo, aparqué cerca del gimnasio y esperé. Una parte de mí esperaba no ver nada, que Melissa se hubiera equivocado de alguna manera. Pero entonces los vi. Emma y Mike, su entrenador, salieron juntos riendo. Se me cortó la respiración al verlo bien. Era alto, atlético y guapo. Pero era negro. Recordé que Emma me había dicho una vez que no le interesaban los hombres negros. Cuando estaba en la universidad, algunos hombres negros la habían invitado a salir, pero ella los había rechazado, diciendo que no eran su tipo. Supongo que eso había cambiado. Mientras caminaban hacia el aparcamiento, ella le tocó el brazo, mirándolo con una expresión que no le veía desde hacía años. Cálida, familiar, quizá incluso de adoración. Se acercaron y sentí un vuelco en el estómago. Justo cuando iban a besarse, alguien del gimnasio gritó, Mike, y se separaron, compartiendo una sonrisa cómplice. Apreté los puños, sintiendo como la rabia me invadía, pero no podía enfrentarla. Todavía no sin pruebas. Esa noche, al llegar a casa, actué como si nada hubiera pasado, pero era imposible conciliar el sueño. Mi mente daba vueltas, llena de planes y dudas, intentando encontrar la manera de pillarlos con las manos en la masa. A la mañana siguiente, tenía un plan. Se lo conté a Emma durante el desayuno, con voz firme. Tengo que irme de viaje de trabajo. Estaré fuera unos días. En realidad, no era un viaje de negocios. Solo necesitaba una excusa para salir de casa. Esperaba que, si no estaba mucho tiempo en casa, quizás se sintiera lo suficientemente segura como para traerlo, y entonces los pillaría. Ah, vale, dijo, esbozando una leve sonrisa. Te echaré de menos. Pero su sonrisa no le llegaba a los ojos. Algo no andaba bien, y sentía un nudo en el estómago. Ahora lo veía. La distancia en su mirada. La indiferencia en su tono. Antes de irme, instalé pequeñas cámaras por toda la casa, escondidas en rincones donde no las viera. No me enorgullecía, pero tenía que saberlo. Tenía que comprobar si lo que temía era cierto. Luego, reservé una habitación en un hotel cercano, donde podría ver las imágenes en directo desde mi portátil. Esa noche, sentado en la penumbra de la habitación, mirando la pantalla, esperé. Pasaron las horas. Finalmente, pasada la medianoche, la puerta principal se abrió. Ahí estaba él. Mike, el hombre al que solo había visto de lejos, entrando en mi casa con la mano alrededor de la cintura de Emma. Ella lo condujo escaleras arriba, riendo, despreocupada, como si se colaran en un paraíso prohibido. Apreté la mandíbula al verla desvestirse, tomándose su tiempo, provocándolo. Se veía tan viva, tan distinta de la esposa con la que había estado durante años. Y mientras se la atraía hacia la cama, sus movimientos me dolían como puñales en el corazón. Ni siquiera me di cuenta de que temblaba hasta que oí su voz a través de la cámara. «Oh, Mike», susurró, con una voz llena de un deseo crudo que no había escuchado en años. «Es tan grande. Me encanta. Eres mucho más grande que mi marido». Fue todo lo que pude soportar. Cerré el portátil de golpe, me subí al coche y conduje directo a casa. Me temblaban las manos sobre el volante, y mis pensamientos se desbocaban entre la ira y la incredulidad. Me acerqué sigilosamente a la casa, mis pasos silenciosos mientras me acercaba al dormitorio. La puerta estaba entreabierta y desde el pasillo en penumbra pude verlos juntos, enredados, ajenos a mi presencia. Sin pensarlo dos veces, abrí la puerta de golpe. Emma jadeó, y Mike casi se cae de la cama buscando a tientas su ropa. «Chris». El rostro de Emma palideció mientras se tapaba con las sábanas. Yo creía que estabas fuera de la ciudad». «Oh, no te preocupes por eso», dije con la voz más fría que nunca.
¿Así que esto es lo que haces cuando no estoy? Tartamudeó Mike, claramente sin saber qué decir, pero mis ojos solo estaban fijos en Emma. ¿Pensabas decírmelo alguna vez? Le exigí. ¿O planeabas mentirme para siempre? El rostro de Emma se contrajo, pero no la dejé hablar. ¿Cuánto tiempo lleva esto así? ¿Semanas? ¿Meses? Es que necesitaba algo nuevo, algo emocionante. No me satisfaces en la cama, eres demasiado pequeño para mí, dijo con la voz temblorosa. Las palabras de Emma me golpearon como un puñetazo en el estómago y me costó mantener la voz firme. ¿Demasiado pequeño? Repetí, negando con la cabeza incrédulo. Pensaba que el matrimonio era algo más que satisfacción física. Pensaba que se trataba de compromiso, de confianza, de la vida que estábamos construyendo juntos. Apartó la mirada, con el rostro lleno de arrepentimiento y algo que casi parecía vergüenza. Pero no. Podía parar. Las palabras salieron atropelladamente, crudas y sin filtro. Si faltaba algo, ¿por qué no me lo dijiste, Emma? Podríamos haberlo solucionado juntos, pero en vez de eso elegiste destruirlo todo, traicionarme en vez de intentar arreglar las cosas. Mike dio un paso al frente, mirándome con algo parecido a la lástima. Mira, tío, no sabía que iba a ser así. Lo siento. Cállate, le espeté, y se quedó paralizado. Coge tu ropa y lárgate. Estaba furioso, apenas podía contenerme para no gritar. Hice una pausa, con la voz baja y llena de rabia. 7 años de matrimonio y esto es lo que haces? ¿En serio, Emma? ¿Así eres tú? Se encogió de hombros, dejando escapar un suspiro como si estuviera hablando de algo trivial. Quería más, Chris. Estaba harto de fingir, harto de obligarme a ser feliz con esto. Me señaló vagamente, y su voz se volvió áspera. Sentía que me asfixiaba, cada noche, al volver a casa a la misma rutina, las mismas conversaciones, todo igual. Ya no lo quería. Cruzó los brazos y apartó la mirada, con un destello de frustración en los ojos. ¿Y en la cama? No lo entiendes, ¿verdad? Estaba aburrida, Chris. Quería emoción, pasión, cosas que no podías darme porque eres demasiado pequeño para mí. Necesitaba algo real, algo que me hiciera sentir viva. Tú nunca me lo diste. Sus palabras hirieron como una cuchillada, profundizando con cada acusación. El desprecio en su tono era inconfundible. No había arrepentimiento, ni disculpas, solo amargura y resentimiento. Necesitaba volver a sentir algo, continuó, necesitaba volver a sentir algo, continuó, pero era tan feliz. Era tan feliz. Era tan feliz. Casi como si se justificara ante una amiga. Con Mike, sentí esa chispa. No tuve que forzarla ni fingir. No tuve que fingir nada. No tuve que conformarme. Me quedé allí, clavada al suelo, apenas capaz de reconocer a la mujer que tenía delante, la mujer que, con cada palabra, dejaba claro que yo no había sido más que un reemplazo, un consuelo pasajero que ya no le servía. Al día siguiente, le dije que hiciera las maletas. No quería oír ni una palabra más. Llamé a mi abogado para iniciar el proceso de divorcio y me senté en la tranquilidad de la casa, sintiendo como el peso de la decisión me abrumaba. Necesitaba espacio para aclarar mis ideas. Más tarde, salí a caminar, intentando distanciarme del caos que reinaba en casa, con la esperanza de que un poco de tiempo a solas me ayudara a pensar con más claridad. Pero cuando regresé, lista para empezar el siguiente capítulo de mi vida, lo vi. Mike estaba de pie afuera, cerca de la puerta de entrada, con aspecto incómodo. ¿Qué quieres aquí?, le pregunté, sintiendo como la ira volvía a crecer. Yo, lo siento mucho, tío, tartamudeó Mike, con la voz llena de arrepentimiento. Por favor, perdóname. No sabía que estaba casada. Me dijo que no. Si lo hubiera sabido, no habría hecho nada con ella. Te lo juro. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Seguía enfadada, pero había sinceridad en su tono, una especie de remordimiento genuino que me hizo dudar. Vi que no era el malo de la película, aunque formara parte del lío. Hablamos un rato más. Se disculpó de nuevo y, para mi sorpresa,
Se ofreció a darme sesiones de entrenamiento personal gratuitas. Quiero compensártelo de alguna manera, dijo, con un aire casi avergonzado. Siento que te debo algo. Me quedé allí, asimilando todo. Parecía un buen tipo que había sido engañado tanto como yo. Su ofrecimiento de entrenamiento gratuito fue incómodo pero sincero, y pude notar que realmente lamentaba la situación. Agradezco el ofrecimiento, dije, sintiendo como la ira comenzaba a desvanecerse lentamente. Creo que es hora de dejar todo esto atrás. No te guardo rencor, Mike. Creo que eres tan víctima como yo. Te perdono. Mike pareció aliviado, como si se hubiera quitado un peso de encima. Gracias, tío. De verdad. Lo siento mucho. Nos dimos la mano, un entendimiento tácito entre nosotros. Sabía que esto no lo borraría todo, pero me dio algo de paz. Era hora de seguir adelante. El divorcio tardó 5 meses en finalizar, y después de eso, Emma y yo no volvimos a hablar. No necesitaba que ella me diera explicaciones. Lo nuestro se había roto, y no había vuelta atrás. En esos meses, sucedió algo inesperado. Mike y yo mantuvimos el contacto, empezando con charlas informales, algún que otro mensaje o encontrándonos en el gimnasio. Pero con el tiempo, empezamos a hablar más, a tomar algo de vez en cuando o a entrenar juntos. Resultó que teníamos más en común de lo que hubiera imaginado, y con el tiempo, Mike se convirtió en alguien en quien podía confiar de verdad. Lo que yo creía que sería un final amargo, curiosamente, se había convertido en una sólida amistad. Y como ahora estaba soltero, decidí darle una oportunidad a Melissa. Ella había estado presente en todo momento, cálida, amable y con un interés genuino. Lo que empezó como simples charlas tomando café se convirtió en algo real, y muy pronto, estábamos construyendo juntos algo nuevo y feliz. Melissa y yo encontramos el uno en el otro un nuevo comienzo, una oportunidad para dejar el pasado atrás. Al final, perdí a una esposa infiel, pero gané un verdadero amigo en Mike y una oportunidad para ser feliz con Melissa. La vida me había demostrado que a veces los momentos más difíciles conducen a las conexiones más inesperadas y gratificantes. Y a través de todo esto, aprendí que incluso cuando las cosas se derrumban, siempre es posible un nuevo comienzo. Gracias por ver.